¿Alguna vez has descubierto una verdad que llega demasiado tarde, una verdad que cambia por completo todo lo que creías saber? Porque eso fue exactamente lo que me ocurrió. Durante años pensé que había protegido a mi hija. Pensé que había hecho lo correcto. Pero una noche, en la fiesta de su compromiso, ella dijo algo frente a todos que destruyó esa creencia, y me obligó a enfrentar la peor decisión de mi vida. Todo comenzó muchos años atrás. Una noche mi hija llegó a casa llorando. No era un llanto normal. Su cuerpo temblaba y apenas podía hablar. Nunca la había visto así. Pensé que estaba enferma o que algo terrible le había pasado. La abracé y traté de calmarla, esperando a que pudiera explicarme lo que ocurría. Cuando finalmente habló, sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Me dijo que su padrastro, mi esposo, la había hecho sentir incómoda durante mucho tiempo. Dijo que ya no se sentía segura cerca de él. Ese hombre había estado en la vida de mi hija desde que ella tenía 8 años. Él la había criado como si fuera su propia hija. La llevaba a la escuela, la ayudaba con las tareas, estaba en sus cumpleaños y en cada momento importante. Yo confiaba plenamente en él. Pero cuando tu hija te dice que tiene miedo, no cuestionas nada. Solo reaccionas. Esa misma noche le pedí a mi esposo que se fuera de la casa. Estaba completamente confundido. Me preguntaba una y otra vez qué estaba pasando. No entendía por qué de repente le pedía que empacara sus cosas y se marchara. Seguía insistiendo en que lo explicara. Pero yo me negué. No quería escuchar nada que pudiera poner en duda lo que mi hija me había dicho. Mi única prioridad era protegerla. Llamé a mi hermano para que viniera de inmediato. Cuando llegó, se colocó a mi lado y dejó claro que mi esposo debía irse. En ese momento la confusión de mi esposo se convirtió en desesperación. Me rogó que lo escuchara. Juraba que no entendía de qué lo acusaban. Decía que necesitaba hablar conmigo, pero yo ya había tomado una decisión. En lugar de escucharlo, tomé mi teléfono y llamé a la policía. Después de eso todo ocurrió muy rápido. Hubo preguntas, investigaciones y rumores. Aunque no se presentaron cargos inmediatos, el daño ya estaba hecho. Nuestro matrimonio terminó y él desapareció de nuestras vidas. Mi familia me apoyó. Mi madre estaba devastada por lo que había ocurrido, pero me repetía que había hecho lo correcto. Mi hermano estaba furioso con mi ex esposo. Y de repente, el padre biológico de mi hija reapareció. Durante años había estado prácticamente ausente, pero ahora aparecía constantemente. Decía que siempre había sospechado de mi esposo. Aseguraba que por eso mi hija nunca lo había aceptado completamente. Yo estaba llena de culpa y miedo. Así que le creí. Mi hija parecía feliz de tener a su padre biológico cerca. Sonreía más. Parecía más tranquila. Yo trataba de reconstruir nuestras vidas mientras lidiaba con la destrucción de mi matrimonio. Mientras tanto, mi exesposo seguía intentando contactarme. Incluso después de bloquearlo, incluso después de sacarlo completamente de nuestras vidas, él continuó enviando cartas y correos electrónicos. A veces utilizaba amigos en común para pedirme que al menos lo escuchara. Pero nunca respondí. Estaba convencida de que había hecho lo correcto. Pensaba que había protegido a mi hija. No tenía idea de que la verdadera pesadilla aún estaba por llegar. Los años pasaron. Mi hija recibió terapia y traté de darle todo el apoyo posible. Trabajé más que nunca para asegurarme de que nunca le faltara nada. Pero había algo que siempre me resultó. Nunca quise presionarla. Creí que darle espacio era lo mejor. Pasaron los años y nuestra relación nunca volvió a ser como antes. No estábamos completamente distanciadas, pero siempre había una barrera invisible entre nosotras. Una barrera que nunca entendí. Mi hija terminó sus estudios, consiguió un buen trabajo y eventualmente conoció a alguien. Cuando me presentó a su novio, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Parecía feliz. Realmente feliz. Con el tiempo anunciaron su compromiso y organizaron una pequeña fiesta para celebrarlo con la familia y los amigos cercanos. La noche de la fiesta todo parecía perfecto. El lugar era pequeño y acogedor. Había risas, conversaciones y música suave de fondo. Ver a mi hija tan contenta me hizo pensar que finalmente habíamos superado todo lo que había ocurrido en el pasado. En un momento de la noche, ella tomó un micrófono para agradecer a todos por asistir. Habló de cuánto amaba a su prometido. Contó algunas historias sobre cómo se conocieron. Todos reían y aplaudían. Entonces se giró hacia mí. Dijo que había algo que había guardado durante años. Algo que sentía que debía decir antes de comenzar esta nueva etapa de su vida. La sala quedó en silencio. Y entonces dijo las palabras que cambiaron todo. Admitió que las acusaciones que había hecho contra su padrastro eran mentira. Dijo que lo había inventado todo. Durante unos segundos nadie reaccionó. Era como si el tiempo se hubiera detenido.
Ella explicó que había mentido porque no soportaba la idea de que otro hombre estuviera en mi vida ocupando el lugar de su padre biológico. Incluso soltó una pequeña risa, como si estuviera contando una travesura de la infancia. Como si no hubiera destruido una familia. Como si no hubiera arruinado la reputación de un hombre inocente. Su prometido la miraba completamente horrorizado. No era el único. La energía en la sala cambió de inmediato. Él le preguntó si estaba bromeando. Dijo que aquello no tenía nada de gracioso.